En nombre de Dios, la patria, las mujeres de Chile, damos inicio a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Presidente, hay cuenta para esta sesión. Primero, informar a la comisión que ingresó al estudio de esta comisión un proyecto de ley iniciado en moción en la Cámara de Diputados que modifica la Ley 21.027 que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras, pero en materia de enfoque de género en su administración. Y luego, presidente, hay una petición de las representantes de la Fundación Chile Mujeres que ya opinaron respecto de este proyecto de ley sobre sociedad conyugal, la Fundación Chile Mujeres. Pero ellas quieren, sí, ellas solicitan, si la comisión así lo acuerda, dar su opinión respecto de las nuevas indicaciones presentadas. Pero, como le digo, ellas ya fueron escuchadas, presidente. Gracias, secretaria. Bueno, aprovechar de saludar al senador Provence que se viene integrando, a la senadora Allende, a la senadora Pascual, al equipo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también saludar a don Mario Bustos del Ministerio de Justicia, para que podamos ir haciendo el seguimiento de este proyecto y avanzar lo más rápido posible. Vamos a continuar hoy día, entonces, lo que pasa es que en la página 10 viene que ayer quedó pendiente una indicación que era la que propone derogar el 140. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo para que pueda explicar. Buenos días a los senadores y a las senadoras por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, el Ejecutivo mantiene la derogación de este artículo toda vez que se aplican normas que fueron derogadas y o modificadas con las presentes indicaciones, toda vez que se encuentran derogados los artículos que fueron votados el día de ayer. El artículo 139, 138 bis, 138, 137, con abstención de la señora Pascual por la referencia al artículo 166. El inciso segundo del artículo 136 también se encuentra derogado. Por lo anterior, mantener esta regla implica constituir excepciones a regulaciones inexistentes. Por otra parte, el numeral 1 del 140 trata sobre los bienes familiares que se encuentran reglados en el párrafo siguiente. El numeral 2 señala el patrimonio reservado a la mujer casada que, según las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, va a ser eliminado. Y en cuanto al numeral 3, 4 y 5 se encuentra arreglado en los párrafos siguientes. Por lo tanto, mantener esta norma implicaría establecer excepciones a normas que no se encuentran vigentes, que se encuentran actualmente derogadas. Ofrezco la palabra. Página 10. Página 10. En la página 10, el artículo 140, y el Ejecutivo explicó las razones por las cuales está de acuerdo en que se derogue ese artículo. ¿En votación? Sí, el presidente puso en votación la indicación que propone derogar el artículo 140. Senadora Pascual. Apruebo. Aprueba. Senadora Allende. A favor. Senadora Allende. Senador Provence. A favor. A favor. Presidente. ¿A favor? A favor. Aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes. Se deroga. Presidente, luego el Ejecutivo propone
continuar con el tema del patrimonio reservado, que está en la página 20. Sí. Al respecto, hay que decir que el expresidente de la República, Sebastián Piñera, propuso, y está pendiente la resolución de esta indicación, la derogación del artículo 150. Bueno, esto ha sido parte larga de las conversaciones, porque creo que no ha habido mucha discusión. Ofrezco la palabra. Grace. Por su intermedio, señor presidente, el Ejecutivo solicita entonces la derogación del artículo 150 en cuanto a al patrimonio reservado a la mujer casada, toda vez que los beneficios del patrimonio reservado a la mujer han sido cuestionados por la doctrina, se han criticado los supuestos beneficios del patrimonio reservado a la mujer, señalando que estos ya no serían tales, ya que el patrimonio reservado de la mujer tendría una fuerza económica inferior. Se ha explicado que el correctivo que introduce el patrimonio reservado en el ordenamiento jurídico chileno frente a la desigualdad económica conyugal es hasta cierto punto un mito, pues por regla general dicho peculio es de fuerza económica inferior al de la sociedad conyugal y el patrimonio del marido, dada la vergonzosa diferencia de ingresos que aún subsiste en Chile entre el hombre y la mujer. Esto señalado por la profesora Fabiola Latrop. Por otra parte, el patrimonio reservado de la mujer en la práctica no implicaría una verdadera libertad económica. Al respecto, se ha señalado que ante la incertidumbre sobre la pertinencia de un bien a un patrimonio administrado por el marido o el patrimonio reservado de dicha mujer, tienden los terceros a exigir indistintamente la comparecencia del marido con el fin de protegerse de las reclamaciones que el marido podría realizar posteriormente. En consecuencia, el patrimonio reservado ni siquiera cumple eficazmente su primordial objetivo de otorgar a la mujer un espacio de libre administración de los bienes obtenidos con su trabajo, afectando de manera significativa su acceso al crédito y limitando su posibilidad de celebrar toda clase de contratos. Esto es señalado por la profesora María Paz Gatica. Por otra parte, el patrimonio reservado, señor presidente, de uno de los cónyuges sería contrario al principio que inspira este proyecto de ley y las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. El nuevo régimen de coadministración entre ambos cónyuges, en igualdad de derechos y condiciones de ejercicio, implica que los bienes que produce la mujer con su trabajo, profesión o industria componen el haber social, tal como sucede con los bienes que provienen del trabajo del otro cónyuge. Por otra parte, el patrimonio reservado de uno de los cónyuges sería contrario a un régimen de coadministración como el que se propone. Se ha considerado que el patrimonio reservado de la mujer no se deriva del principio de protección al cónyuge más débil, sino del hecho que ésta no tiene la administración de la sociedad conyugal, lo cual es señalado por el profesor Cristian Lepín Molina. En consecuencia, la institución del patrimonio reservado no busca proteger a un cónyuge supuestamente débil, sino que protege al cónyuge no administrador y, por tanto, es incompatible con el régimen de coadministración que se propone. Por otra parte, en el derecho comparado, los regímenes de coadministración como el que se propone no contemplan un patrimonio reservado para uno de los cónyuges. Un estudio sobre derecho comparado elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional concluyó que no existen regímenes de coadministración matrimonial que incluyan patrimonios especiales de protección para un solo cónyuge, como sería el patrimonio del artículo 150. Sino que la protección se manifiesta en la existencia de deberes propios de los cónyuges, tal como lo hace el régimen actual y al que se propone también en estas indicaciones que se van a discutir más adelante, en que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo reconoce el haber propio de cada cónyuge. Por otra parte, el patrimonio reservado podría mermar la solidaridad que caracteriza el régimen de sociedad conyugal. La administración separada que supone el patrimonio reservado genera un resultado muy poco solidario desde el punto de vista de la administración durante la vigencia del régimen, sobre todo si el cónyuge administrador no obtiene bienes que pueda administrar. En este sentido, la sociedad conyugal termina por acercarse en términos prácticos, no estrictamente jurídicos, a una comunidad diferida de gananciales, como lo señala la profesora María Paz Gatica. El patrimonio reservado de la mujer sería incompatible, además, señor presidente, con la aplicación de la sociedad conyugal a los matrimonios de mismo sexo. La regla que actualmente se encuentra contenida en el proyecto de ley es discriminatoria, pues solo contempla el patrimonio reservado para los matrimonios de personas de diferente sexo, y el espíritu de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo es que los regímenes patrimoniales del matrimonio sean de aplicación para todo tipo de matrimonio. Eso es, señor presidente.
Muchas gracias. Ofrezco la palabra, senadora Pascual. Sí, yo para la historia de la ley del debate, como esta es una votación, un nudo gordiano, digamos, del proyecto, es una votación muy relevante y por lo tanto puede no entenderse lo que vamos votando. Me gustaría si el Ejecutivo pudiera comentar lo que compensaría, no solo en materia de el poder coadministrar indistintamente, sino que la indicación del Ejecutivo que iría supuestamente en la lógica de lo que estuvimos discutiendo también en la revisión de este proyecto a propósito de poder dar cuenta de la diversidad de mujeres que habitan el país y por lo tanto también un mínimo de protección, digamos, ¿no? Entonces, si es que pudieran dar cuenta de aquello para que se entendiera también la gente que nos está siguiendo en el debate. Gracias, Grace. Señor presidente. Sí, no, en la misma línea para que hágalo. O sea, Senadora Allende. yo entiendo los argumentos que se está desarrollando, pero creo que esto es algo tan extendido y se ha asumido de una manera tan importante en que en principio siempre se ha pensado que una protección a la mujer, comillas, y sobre todo una posibilidad, ya que en la sociedad conyugal hasta el día de hoy no puede administrar sus bienes, era como darle el más amplio margen para que pudiera disponer de lo con que ella ha ganado, de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante no tanta rapidez y desarrollar más efectivamente todos los argumentos para una mejor comprensión. Porque aquí nosotros, yo creo que todos recibimos en algún momento a través de distintos correos, en fin, lo que sea, la gran preocupación de por qué, y venía así también de la Cámara, por qué se eliminaba el patrimonio reservado a la mujer como si eso atentara, digamos, o menoscabara justamente lo que buscamos. Que más que protección buscamos una dignidad, por llamarlo de alguna manera, en el sentido que la mujer de pleno derecho pueda administrar o coadministrar y no corresponde, digamos, a esta situación desmejorada que tiene en la sociedad conyugal. Entonces yo creo que es muy importante desarrollar al máximo la pedagogía para que esto sea mejor comprendido, las razones más allá de la doctrina que justifican el que por qué nosotros eliminamos el patrimonio reservado y que de verdad garantice que en ningún caso significa que la mujer queda más desmejorada en relación a lo que sería si tuviese el patrimonio reservado. Gracias, senadora Allende. Senador Proens. Necesito escuchar. Yo coincido con las dos senadoras que nos antecedieron, que en el fondo, y entiendo el punto de la senadora Pascual, es que no se entienda digamos, la ciudadanía que se está perdiendo un derecho y se está asumiendo una desprotección. Cuando lo que buscamos a través de esta ley es justamente lo que tenía que hablar usted, senador. Grace. A ver, por su intermedio, señor presidente, a ver, lo importante en este caso de derogar el patrimonio reservado de la mujer casada es tener como base que ambos cónyuges van a ser administradores de la sociedad conyugal. ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué implica de hecho esto? Es que, por ejemplo, si se adquiere una vivienda o un bien inmueble durante la vigencia de la sociedad conyugal, este bien va a entrar al haber social y va a ser, y en caso de querer enajenar, por ejemplo, ese bien, se va a tener que contar con el consentimiento de ambos cónyuges, ¿ya? Todo acto que vaya más allá de un acto cotidiano de administración y que vaya más allá de un acto de poca monta, va a requerir el consentimiento, no autorización, sino que consentimiento de ambos cónyuges en virtud del artículo 1749, que es el que enumera taxativamente qué actos son los que requieren consentimiento de ambos cónyuges. Por lo tanto, se protege a la mujer en cuanto a que ella, su patrimonio propio, que en la actualidad es el marido el quien administra, ¿ya? Con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, el patrimonio propio de la mujer casada en sociedad conyugal es administrado por ella. Por lo tanto, existe todo un régimen en las nuevas indicaciones que propenden a la protección y a la igualdad de ambos cónyuges.
no dejando la indefensión en la administración a la mujer casada en sociedad conyugal. Respecto a los bienes que se adquieren con subsidio, existe una normativa especial que estaría consagrada en el artículo 1781, que se va más adelante a discutir, digamos, que tiene una protección especial, según lo que se ha expuesto en esta comisión anteriormente, que es una de las preocupaciones de la senadora Pascual, que lo realiza en este minuto, y que efectivamente los distintos tipos de situaciones en que se puede encontrar la mujer, en este caso de los bienes adquiridos por subsidio habitacional, se encuentra contemplada y regulada en las indicaciones en el artículo 1781. Lo importante entonces, señor presidente, es entender que estas indicaciones, al buscar la igualdad entre los cónyuges, no tiene como consecuencia el desmedro del patrimonio de la mujer, sino que al contrario, la mujer va a poder administrar libremente su patrimonio propio, cosa que no ocurría con el régimen que actualmente nos rige, digamos, en el Código Civil. Y si bien puede ser un argumento doctrinario muy de laboratorio, si se podría decir de alguna forma, se ha demostrado que el patrimonio reservado de la mujer casada, el artículo 150, y el fin que propende tampoco está en la práctica. ¿Ya? Lamentablemente, la inequidad, por ejemplo, en remuneraciones entre hombres y mujeres es un factor importante para determinar que el patrimonio del 150 no es un patrimonio fuerte en la actualidad para todas las mujeres, y que por lo tanto se pretende proteger a ambos cónyuges, pero en especial en este sentido tomando la palabra de la senadora Pascual, que la mujer, al tener esta libre administración en igualdad de condiciones que el marido, pueda disponer en el día a día de los bienes que están en la sociedad conyugal, exceptuando los bienes del 1749, que son aquellos que van más allá de un acto cotidiano de poca monta. Y ahí concurre su voluntad, tiene que concurrir la voluntad de ambos cónyuges para poder disponer de esos bienes. Muchas gracias, Grace. Ofrezco la palabra. Senador Proens. Sí, solo si me puede aclarar, presidente Grace, en las instancias en que se necesita la firma de los dos, porque tengo una duda y quisiera, si me lo aclara, para no hacer la pregunta correspondiente. ¿Cuáles son las hipótesis? Sí, porque yo imagino que todo esto están parados sobre la base de un matrimonio normal, o sea, de la convivencia de dos personas que están casados, tienen temas, pero de repente esto se rompe. Y en esa instancia, ¿cómo queda? A ver, por su intermedio, Grace. El artículo 1749 propuesto por el Ejecutivo en sus indicaciones señala que respecto a los bienes sociales, los cónyuges actuarán conjunta o indistintamente de conformidad a lo dispuesto en este artículo. Deberán actuar conjuntamente solo en los siguientes casos, donde concurren el consentimiento de ambos: enajenar o gravar voluntariamente o prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales, disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo donaciones de poca monta atendidas a la fuerza del haber social, dar en arriendo o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales urbanos por más de 5 años y los rústicos por más de 8, incluidas las prórrogas que se hubieran pactado. 4. Constituirse en aval, en codeudor solidario, en fiador o en otorgamiento de cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros que obliguen bienes sociales, porque eso podría ir en detrimento, digamos, y se obliga el patrimonio social. En todos los casos no mencionados en el inciso anterior, los cónyuges podrán administrar los bienes sociales de manera indistinta y separada. Los cónyuges podrán actuar por mandato en la ejecución o celebración de alguno de los actos o contratos señalados en el inciso primero, siempre que dicho mandato sea especial y otorgado por escritura pública. En los casos del inciso primero, la voluntad de uno de los cónyuges podrá ser suplida por el juez previa audiencia a la que será citado si éste la negara sin justo motivo. Además, deberá ser suplida por el juez en caso de algún impedimento de uno de los cónyuges, como demencia, ausencia real o aparente u otro, y que la demora siguiere perjuicio. Pero no podrá suplirse dicha voluntad si el cónyuge se opusiera a la donación de los bienes sociales. Cada cónyuge administra sus bienes sociales propios que no ingresan al haber social
sujeto empero a las obligaciones y limitaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído en las capitulaciones matrimoniales. Gracias, señora Grace. Senador Proens. Gracias. Creo que, vuelvo a decirte, yo creo que esto sigue operando sobre la base de un matrimonio constituido, todo, pero estos matrimonios de repente se rompen. Pasa mucho tiempo antes que haya una sentencia para poder determinar quién o cómo se distribuyen los bienes. Y en ese caso, yo creo que la mujer puede terminar perjudicada. Y yo le daría una vuelta al tema, no pensando en lo normal, sino que cuando hay estos casos excepcionales, exacto, la ruptura de estos bienes que ambos tienen que concurrir, o sea, si se rompe, uno de los dos no va a concurrir, y eso puede crear un conflicto interno de una serie de otras cosas que suceden día a día. Gracias, senador Proens. Si lo interpreto bien, en el fondo, la hipótesis del senador Proens quiere decir que ¿qué pasa en el intertanto que existe la separación de hecho hasta que existe la separación de derecho? Bien. Dame un segundito. ¿Quién administra? Porque no va a ser difícil una administración en conjunto cuando hay una separación. Bueno, por su intermedio, señor presidente, en ese sentido uno podría entender dos vías. Una, la solicitud y la demanda derechamente del artículo 156, que es la demanda de separación de bienes, en que se consagra en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo medidas precautorias que se pueden solicitar al juez e incluso se pueden solicitar medidas prejudiciales previas a la presentación de la demanda y esas están contenidas en el artículo 156 de las indicaciones. Demandada la separación de bienes durante todo el procedimiento, podrá el juez, a petición de cualquiera de los cónyuges, tomar las providencias que estime conducente a la seguridad de los intereses del peticionario o ambos en su caso. Por ejemplo, en los casos regulados en los incisos primero y tercero del artículo anterior, podrá el tribunal, a petición del cónyuge no insolvente ni fraudulento, ahí está hablando de las prejudiciales en caso de insolvencia, pero se puede pedir, por ejemplo, la separación de bienes. Si el otro cónyuge no es sabido por largo tiempo, no es sabido, por ejemplo, se puede pedir la administración extraordinaria y entran a regir dichas normas de administración extraordinaria que consagran las indicaciones. Por lo tanto, existen estas otras vías cuando ya no hay convivencia, se ha roto, digamos, el lazo, si uno podría determinarlo de esa forma, para que no exista finalmente una paralización y un detrimento y se perjudique a uno de los cónyuges y que podría, en este caso, lo más probable que podría ser efectivamente la mujer. Existen mecanismos como los señalé y los enumeré anteriormente. Muchas gracias, Grace. Senadora Allende. Una duda que me hago ahora, a lo mejor estoy muy equivocada, pero a ver, los ingresos que tiene la mujer producto de su trabajo, los percibe ella y los administra ella. Entiendo que al haber social solamente serían propiedades o adquisiciones de bienes inmuebles, digamos que eso serían parte del patrimonio conjunto y que tendría que ser administrado conjuntamente, y esa es la duda que tenemos, digamos, porque si en esos bienes inmuebles hay arriendo o, en fin, otras cosas, ¿cómo se arregla, como dice muy bien el senador Proens, de aquí hasta que la separación de derechos o esta administración provisional garantice? Pero en el intertanto, lo que ella tenía como su sueldo o su ingreso sigue permaneciendo aún en este régimen de sociedad conyugal, de tal manera que una eventual separación, hasta que haya una administración definitiva, pueda, digamos, zanjarse bien el cómo se mantiene en ese periodo. Eso es lo que quiero tener seguridad. Por el ejemplo de un arriendo o por el ejemplo de la necesidad de tener que a lo mejor vender algo urgentemente en la medida que... Gracias, senadora Allende. No terminé, pero estoy esperando hasta
Ya, en la medida de que, decía, puede ser un arriendo, puede ser otras cosas que digamos, pueden verse complicadas los ingresos o cómo garantizarle los ingresos a esa mujer. Ahora sí. ¿Grace? Por su intermedio, a ver, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en esta oportunidad no afectan, no modifican los haberes de la sociedad conyugal, se mantienen los haberes actuales del Código Civil, a diferencia de las indicaciones anteriores del proyecto de ley, que se eliminaban ciertos haberes y se redistribuían otros. Por ejemplo, los salarios y emolumentos de todo tipo, de todo género de empleo y oficios devengados durante el matrimonio entran al haber absoluto de la sociedad conyugal y eso puede ser administrado por, en este caso, la mujer indistintamente. O sea, ella recibe su remuneración, su salario, ingresa al haber social, pero ella en el día a día puede administrar indistintamente sin el marido ese salario, ¿ya? Si el marido, por ejemplo, no está presente. Solamente para los efectos del artículo 1749, que son estos otros actos que implican actos de mayor relevancia, se requiere el consentimiento de ambos. Pero, por ejemplo, en el caso de la mujer que recibe su salario, ella lo puede administrar esté o no esté el marido. Porque ingresa al haber social y ambos pueden, pero si en este caso ella lo recibe, en la práctica, digamos, la mujer recibe su salario, ella puede administrarlo en el día a día sin ningún tipo de autorización ni consentimiento del cónyuge que no está presente, por ejemplo. Si el salario también entra al haber social, y hay en la ruptura que señalan los senadores, ¿cómo lo administra, digamos, si en este caso no hay un acuerdo, evidentemente? ¿Cómo garantizo yo de que ella sigue percibiendo su salario y no sigue entrando al haber social hasta que esto tenga una separación de derechos bien establecida? O sea, haya finalmente un tribunal de familia, probablemente el que va a determinar los montos, la cuantía con que se va a quedar cada uno en esta separación. Va a ser una separación de hecho, igual que las separaciones de bienes, digamos, de alguna manera va a tener que establecerse. Entonces, ¿cómo yo garantizo que efectivamente la mujer, frente a una ruptura, pueda tener garantizado no solo su salario, que digamos, como entra al haber social y puede ser administrado conjuntamente o individualmente? Creo que sea más preciso eso, porque yo creo que es bien relevante, porque yo me imagino que siempre existen tiempos que suelen ser mayores de lo que uno quisiera frente a las separaciones para poder establecer las cuantías, los montos que corresponden a cada uno. Entonces, es cierto que uno podría decir, una mirada, decir, mira, normalmente como la mujer gana menos, tendrá menos bienes, en teoría se ve solidariamente más beneficiada. Pero es cierto que a la hora de una ruptura no me queda claro cómo yo garantizo que esa mujer de alguna manera va a tener efectivamente forma de subsistir sin que sea un gran desmedro hasta que quede enteramente resuelto desde el punto de vista jurídico, digamos, la distribución real. ¿Grace? A ver, respecto a lo que señala la senadora Allende, en el día a día no se requiere la concurrencia conjunta de ambos cónyuges, ¿ya? Exacto. Y por lo tanto, la mujer que trabaja y recibe su remuneración, lo recibe en su cuenta. Por lo tanto, ella administra esa plata que recibe, sin necesidad de solicitar autorización al cónyuge, al marido en este caso, a pesar de que entre al haber social. Finalmente se entiende como exacto, a pesar de entrar al haber social, la mujer recibe su dinero, su remuneración en su cuenta y puede administrarlo libremente. Y el hombre también. Acá, exactamente igual. Están en igualdad de condiciones con las indicaciones. ¿Presidente? No, pero no siguió la parte que corresponde, que sigue con la ruptura. Sigamos el ejercicio que yo le he planteado, la hipótesis que he planteado. ¿Cómo garantizo? Porque está bien. A ver,
es bien probable que durante la vigencia de esa relación, digamos, exista un determinado monto aportado por ambos. Al momento de la ruptura, lo que vuelvo a señalar, está bien, puede que se quede solo con su salario, pero es probable que durante la vigencia del matrimonio era más y disponía de más al ser los dos en conjunto de lo que eventualmente va a quedar al momento de la ruptura. No sé si me sigue. Mientras están funcionando normalmente, no solo ella tiene su salario, él también tiene salario, sino que lo más probable es que en conjunto, unidos los recursos de ambos, desde trabajos o herencias o adquisiciones o inversiones o lo que sea, van aumentando probablemente el haber social de ambos. Al momento de la ruptura, el tiempo que se tarda en esa administración provisoria, ¿cómo yo garantizo que esa mujer quede no solo con su salario, que normalmente es bastante menos de lo que ganan los hombres, digamos, eso ya lo sabemos, las brechas salariales? Entonces yo quiero saber cómo aseguro que esa mujer durante todo el periodo, mientras se establezca provisionalmente o definitivamente cuál va a ser la distribución real de esos bienes, yo garantizo que no quede disminuida. Ese es mi problema. Presidente. Senadora Pascual. Sí, yo quisiera... gracias. A ver, para poder tratar de hacer un poquito, como yo me lo estoy aclarando, no sé si sirve. Lo primero es que el haber social no es un cálculo cotidiano, sino que es un cálculo que se hace precisamente al momento de la disolución del vínculo. Por tanto, desde esa perspectiva, el sueldo, el salario, el ingreso por percibir un arriendo de un inmueble, etcétera, que quedara a cargo de una mujer, va a entrar siempre en la cuenta de la mujer. Y en el caso, o lo mismo en el caso del otro cónyuge, digamos, ¿no? Y por lo tanto, en el momento en que se produjera una separación de hecho, previa a la tramitación legal de la separación y el divorcio, digamos, para legalmente, y la disolución, etcétera, y entre que se calculan los haberes sociales, en la práctica yo me figuro que debería seguir siendo que cada cual sigue con lo que le ingresa en su cuenta, digamos, ¿no? No pudiera en el momento de o sea, siempre puede, digamos, porque siempre la realidad es más compleja, digamos, pero no sería el caso más frecuente ni más factible que pudiera alegar que, por ejemplo, porque en el caso de los salarios es como más difícil que se alegara una participación de parte del otro cónyuge. Sin embargo, por ejemplo, del caso de el percibir un arriendo, producto de un bien, pudiera alegarse que la mitad es mía de lo que usted está recibiendo, ¿no? Tenga usted o no otro ingreso. Pero para establecer aquello tendría que judicializarlo, y al judicializarlo se adelantaría, no sé si estoy equivocada, se adelantaría el juicio de divorcio para poder establecer por qué a usted le correspondería la mitad de ese haber social. No sé si me... Entonces, eso... No sé si me explico, es que yo me estoy dando, o sea, todas las hipótesis que me parecen muy bien, que plantean los senadores acá, la senadora y el senador Proens, se me clarifican en la medida que en la práctica es muy difícil que a uno de los cónyuges, y en este caso en particular lo que queremos, que es proteger a la mujer, se le obligara a destinar algo de lo que, comillas, va al haber social, pero que solo entra en efecto en contabilidad el día que se legaliza la disolución del vínculo, y no previamente. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Señala, perdón, la senadora Pascual, que lo hizo muy bien y gráficamente, pero justamente si ella recibía arriendos, sí, porque tenía 1 o 2 departamentos, lo que fuera, digamos. Estamos hablando de situaciones bastante privilegiadas, pero se dan. Y igualmente no tenemos por qué desconocerlas, digamos. Si esa persona recibía un arriendo, que se puede dar la hipótesis de lo que usted mismo señala, senadora Pascual. O sea, al momento del divorcio le puede decir la otra parte, sí, pero eso no es totalmente para ti. Sí, claro. Entonces ahí, ¿qué medidas tenemos nosotros para evitar de que pueda haber? Después, pero eso tarda también. Entonces, en el intertanto, hasta que el juez decrete provisionalmente o definitivamente la liquidación de ese haber social, ¿cómo garantizamos, digamos, que no haya un desmedro mientras tanto? Eso es. Senador Proens.
Gracias, presidente. Justamente la explicación que da la senadora Pascual por su intermedio, presidente, el tema, porque si uno va a la historia o a lo normal, los escenarios de que la mujer compense en esta materia son minoritarios. Generalmente es la mujer que queda más desprotegida. Entonces, la conversación va apuntando a que si en el cuerpo legal que se está estudiando, mientras resuelve el juez, se puede colocar algo transitorio de los ingresos que no son allá los salarios, que son aquellos que son arriendo o cosas así que percibe la familia como grupo familiar, que todo va al común denominador de ellos, pero que cuando esto termine va a quedar solamente en una mano. Y la otra se va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque los ingresos van a ir a quien lo percibe, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera se puede decir que ese ingreso, que era un bien familiar, arriendo y otros, puede quedar, al menos hasta que el juez defina, porcentualmente definido para que ninguno de los dos decaiga en su vida y no afecte básicamente a los niños en este cuento, que son los que finalmente son los más perjudicados? Gracias, senador. No, usted lo enredó más. Grace. Existirían varias hipótesis. Una, para poder solucionar y hacerse cargo de la situación. Existen varias hipótesis para poder hacerse cargo de las situaciones planteadas. Por una parte, en la ley de matrimonio civil regula, por ejemplo, en el artículo 21, que si los cónyuges se separan de hecho, podrán de común acuerdo regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas, digamos, al régimen de bienes del matrimonio. En todo caso, si hubiera hijos, dicho acuerdo va a regular también a lo menos el régimen aplicable a alimentos, etcétera, etcétera. Por otra parte, el artículo 23, ahí ingresa, digamos, el procedimiento judicial. A falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que el procedimiento judicial que se sustancie para regular las relaciones mutuas, como los alimentos que se deban, los bienes familiares o las materias vinculadas al régimen del matrimonio, o las relaciones con los hijos, como los alimentos, el cuidado personal o la relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o madre, que no los tuviera bajo su cuidado, y se extienda a otras materias concernientes a las relaciones mutuas. De esta manera, los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal o participación en los gananciales deberán pactar separación total de bienes, la cual dispone el artículo del Código Civil, tendrá el carácter de irrevocable. En este sentido, la separación de bienes no necesariamente, existen distintas hipótesis, no necesariamente requiere declaración judicial, sino que también se puede pactar, se puede regular entre cónyuges. Por otra parte, claro, pero es una de las hipótesis que se plantean. Por otra parte, existe, como lo señalé anteriormente, en el inciso penúltimo del artículo 1749, que en los actos del 1749 se puede suplir la voluntad del cónyuge que se niegue a celebrar estos contratos por el juez correspondiente, el juez competente. Por lo tanto, el Ejecutivo entiende que existen varios mecanismos para poder proteger, en el caso de que este cónyuge, ya sea hombre o sea mujer, no esté presente. Y por otra parte, que también es importante tener en consideración que el patrimonio reservado de la mujer casada del artículo 150 también en su base es discriminatorio para todos los tipos de matrimonio que regula el Código, que regula nuestro ordenamiento, porque no puede ser aplicable tampoco a los matrimonios de personas de igual sexo. Por lo tanto, el Ejecutivo entiende que esta precisión también es importante visibilizarla, relevarla, en que
a la igualdad, digamos, que se ha buscado de los matrimonios celebrados de personas del mismo sexo, el artículo 150 no podría aplicarse. Pero como le señalo, señor presidente, existen varios mecanismos que he tratado de desarrollar en esta exposición que protegen a ambos cónyuges, y en el caso de la consulta que realizaba tanto el senador Poroens como la senadora Allende, existen estos mecanismos, se pueden regular también los alimentos. Finalmente, entender que cuando existen estos conflictos familiares lo más probable es que va a tener que haber intervención judicial, ya sea el régimen que sea, ya sea en que independiente si se trata de este patrimonio u otro, o este régimen u otro, en esa escalada de conflictos, si se podría decir, lo más probable y lo más seguro es que se requiera la intervención del juez competente, lo cual está regulado en las distintas, digamos, instituciones que he expuesto. Muchas gracias, Grace. Yo entiendo que estamos comentando en las leyes son términos generales normalmente. La casuística finalmente se da en el tribunal. Y yo entiendo que el conflicto no es con la derogación del 150, sino que es como para clarificar para la gente que nos está viendo que existen los mecanismos para el resguardo en caso de que haya separación o divorcio. Así que ofrezco la palabra, sino para poner en votación. Presidente, voy a insistir en Senador algo, Provence. no como consulta, sino que también. Yo entiendo que las leyes son normas generales, pero lo que hemos conversado, sin ponernos de acuerdo con la senadora Allende, es una realidad del día a día. Y lo único que nosotros hemos querido poner arriba de la mesa es que situaciones que se viven, para la solución es mucho tiempo y eso crea un conflicto en una de las dos partes. Y generalmente ese conflicto queda mayoritariamente en la parte que se queda con los niños, que es la mujer. Eso es todo lo que... Y que eso no lo resuelve, no se resuelve hasta un año más, dependiendo cuánto se demora el tribunal. Ese era un poco el por qué pusimos el tema arriba de la mesa. Gracias. Gracias, senador Provence. Senadora Pascual. Sí, sobre el último punto, a mí me parece importante también aclarar, entendiendo absolutamente la inquietud del senador, que habría también que recordar que esta tramitación se hace también bajo el contexto de tener ya aprobada la mejora y la actualización del procedimiento de pago de pensiones de alimentos, ¿no? Y por lo tanto se hace un procedimiento efectivo, regular, mucho más rápido y expedito, y que es ese el gran motivo, y ese es el principal motivo por el cual efectivamente haya o no haya divorcio legal, exista o no exista vínculo legal, inclusive entre los progenitores, está la obligación de mantener a los hijos y a las hijas, digamos, ¿no? Ahí sí que puede efectivamente la obligación, digamos, de entrar en los salarios, los ingresos, etcétera, etcétera. Y en todo lo otro, que efectivamente que también puede ser conflictivo, como el haber social, entre comillas, se configura el día de la ruptura y no antes, queda a la cotidianidad de que cada uno de los cónyuges, sean parejas del mismo sexo o sean heterosexuales, administra sus propios ingresos monetarios, digamos, por así decirlo. Eso. Y si hay un conflicto, se acelerará el procedimiento judicial, digamos. Yo eso es lo que me configuro. Muchas gracias, senadora Pascual. ¿En votación? Entonces, el presidente pone en votación la indicación que propone derogar el artículo 150 referido al patrimonio reservado de la mujer casada, senadora Pascual. A favor, en el entendido de todas las explicaciones que dimos y que vienen otras votaciones más adelante que complementan para que se entienda. Senadora Allende. A favor, y suscribo la palabra de la senadora Pascual, así que para no repetirme digo lo mismo. Senador Provence. A favor, secretario. A favor. Presidente. ¿A favor? A favor. Aprobada la indicación Aprobado. relativa a la derogación del artículo 150. Presidente,
aquí me recuerda Mauricio que antes hay una indicación del presidente de la República que propone derogar el epígrafe del párrafo en el Código Civil ¿Pero que está es retirado? relativo a... no. Lo que pasa es que ahí deroga sí, está retirada, pero el Ejecutivo actual presentó una indicación que mismo. propone derogar, sí, que es lo mismo, sí. Derógase. Claro, porque actualmente dice excepciones relativas a la profesión u oficio de la mujer, pero ahora con la derogación eso... Claro. Página... Pero esto viene del presidente para reemplazar el numeral 9 por el siguiente. El numeral 9 sustituye, se le pide excepciones relativas a la separación judicial. ¿Eso es? Sí, sí. Sí. Ya. Entonces, en votación, ¿con la misma votación? ¿Con la misma votación? Ya, aprobada la Aprobado. indicación. Perfecto. Es de orden, así que... Sí, yo creo que tiene en la página 23, presidente de la República, sí, propone suprimir el numeral 11, que hacía referencia a que el artículo 152 pasaba a ser un número determinado y por lo tanto ese artículo 152 permanece tal cual. Ya, eso estaría aprobado porque es formal. Es formal, presidente, ¿cierto? Aprobado. Por senadora Pascual. Sí, perdón, disculpe, presidente, a la Secretaría o al Ejecutivo, digamos, por su intermedio, porque es suprimir el numeral 11, donde se hace la referencia a que el 152 cambiaba de numeral, ¿cierto? Y por lo tanto se mantendría como 152, pero pasando el 12 a ser el 11 y así sucesivamente. Además hace un cambio de orden. Eso se ve al final, senadora, porque sí, de cómo vaya, si se agregan números o... Sí, así es. Grace. Solo hacer la precisión por su intermedio que las indicaciones del Ejecutivo no reordenan la geografía del código. Por eso se retira, digamos, por eso se hace esta indicación de suprimir el 11, pasando el 12 y así sucesivamente, porque las indicaciones no cambian de lugar las instituciones dentro del código. Para que eso quede claro. Por eso el artículo 152 pasa a ser 1791, así, etcétera, como estaba aprobado en general por la comisión anterior, se hace una reordenación en la geografía del código. Y el Ejecutivo en estas indicaciones, para simplificar eso, no cambia el orden del código. Por eso mantiene esas instituciones. Perdón, presidente, disculpe. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? Entonces, ¿eso significa que al derogar esto no estamos innovando, sino que mantenemos como estamos? O sea, volvemos al original. Ya, ok. Sí, secretaria, explíquelo usted porque a mí me quedó claro. Sí, el artículo 152, en su momento en la Cámara de Diputados, por otras modificaciones, tal como explicaba Grace, por otras modificaciones, pasaba a ser un número determinado, un número nuevo, 1791-1. Eso, el Ejecutivo, como ahora tiene otra idea de la modificación al Código Civil, dice, suprímese ese número 11 que aprobó la Cámara y que había aprobado en general la Comisión, y por lo tanto el 152 continúa siendo 152 y con el mismo texto. Separación de bienes en la que se efectúa sin separación judicial, en virtud del decreto del tribunal competente, por disposición de la ley o por convención de las partes. Se mantiene. O sea, lo que se elimina es el nuevo número que le habían dado. Eso. No es que se elimine el artículo. ¿En votación? Correcto. ¿Por unanimidad?
¿Sí? Sí, alcanzamos esta. Mire, presidente, en el texto aprobado en general se reemplazaba el artículo 153 del Código Civil. El presidente actual propone reemplazar ese número y dice, derógase el artículo 153. En la página siguiente, en la 24, está ese texto del 153 que se propone derogar. La mujer no podrá renunciar en las capitulaciones matrimoniales la facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes. Esto se propone derogar porque esto está relacionado con materias que vienen más adelante, ¿cierto? Sí, ahí la Grace va a explicar, presidente. Le damos la palabra a la coordinadora del Ejecutivo. Presidente, las indicaciones del Ejecutivo proponen derogar este artículo, ya que se trata de una regla redundante, pues los cónyuges siempre pueden demandar la separación de bienes, cuya única razón de existencia de este artículo del 153 era la posición desventajada, digamos, de la mujer casada en sociedad conyugal. La regla contenida, por tanto, en el artículo 153 se concibe antiguamente como una norma a favor de la mujer frente a la amenaza de verse obligada a renunciar a solicitar la separación de bienes por actos de mala administración del marido. Por lo tanto, ahora, al existir esta administración indistinta por parte de ambos cónyuges, es redundante la norma, toda vez que los cónyuges siempre van a poder demandar la separación total de bienes. Ofrezco la palabra. No, momento. Disculpe, presidente, es que Senadora Pascual. derogándose este artículo, ¿también tendría que derogarse el epígrafe? Pregunto. Porque el epígrafe dice excepciones relativas a la separación de bienes. No, no necesariamente. No. Ok. Porque sí, Entonces, es que como hay una... Secretaria. cuadrito en blanco. Continúan unas normas, presidente, más adelante. Ah, ya. Respecto a la separación de bienes. Sí, continúa el artículo. Sí. ¿En votación? Por unanimidad. Unanimidad. Aprobado. Presidente, el que sigue, mire, artículo 154, primera columna, ¿cierto? Ese artículo está derogado, ya fue derogado. Y, por lo tanto, el presidente de la República propone suprimir el número 13, que se había aprobado en general, que le introducía modificaciones al 154, porque ya ese artículo fue derogado por la ley Porque está 21.515. por la ley. Correcto. Sí, exacto. ¿En votación? Por unanimidad. Aprobado. Abajo sale, 21.515. en el comparado, en la, Sí. la nota. Sí, alcanzamos una. La siguiente, presidente, la siguiente indicación, página 25. 24. Bueno, sí, perdón, empieza en la página 24, La 24 y sigue en la 25. sigue en la 25, disposición legal vigente, artículo 155. El artículo 155, el juez decretará la separación de bienes en el caso de insolvencia o administración fraudulenta del marido. Aquí ya empiezan a regular el tema de la separación de bienes. Aquí entonces el Ejecutivo propone una serie de modificaciones que son adecuatorias a este matrimonio ahora que abarca todo tres situaciones, ¿cierto? Entonces se propone sustituir la frase o la expresión del marido cada vez que aparece por de alguno de los cónyuges. Luego, en el inciso segundo, es la misma cosa, el marido por uno de los cónyuges. En el inciso tercero, ahí habría que sustituir del marido por uno de los cónyuges, en caso de ausencia injustificada de uno de los cónyuges por más de un año, y sustituir la mujer por el otro. En caso de ausencia injustificada de uno de los cónyuges por más de un año, el otro podrá pedir la separación de bienes, etcétera. En el inciso cuarto, lo mismo. Si los negocios del marido, si los negocios de uno de los cónyuges,
y al final dice suficiente los intereses de la mujer por del otro cónyuge. Sí, esa es la indicación. Yo tengo una sola duda, porque en la primera, en la letra A, habla de alguno de los cónyuges, y en la letra B dice uno de los cónyuges. Y para mí es lo mismo. Y para terminar, en la letra C, dice... Está comprendido arriba, es que lo hicieron arriba, dice, en los incisos primero y tercero, dice. Reemplázase La frase del marido que hay que claro, aparece por del alguno marido de los por cónyuges. alguno de los cónyuges. Es alguno de los cónyuges. Claro, pero en la letra B dice por uno de los cónyuges. ¿Ya? Eso es una duda. Y lo otro dice en el inciso tercero, reemplaza en el inciso tercero la expresión. En el caso de ausencia injustificada de alguno de los cónyuges por más de un año, dice, si yo digo el otro, me refiero al hombre, ¿cierto? Tendría que ser el otro cónyuge. Yo le agregaría para que quede explícito, porque si no se podría interpretar que se refiere solamente al hombre. Ahí hay una situación parecida y habla de eso. Porque se tiene que leer en caso de ausencia injustificada de alguno de los cónyuges por más de un año, el otro podrá pedir la separación de bienes. No queda con... No era como antes que claro, sea no era marido. con sexo, no queda con sexo, Ya. sino que porque dice alguno. Aquí el tercer inciso está cambiado por la letra... Ya. Porque se hace referencia a... Muy bien. Ofrezco la palabra en votación. Por unanimidad, Unanimidad se aprueba aprobado. esta modificación. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, terminamos.